Bien, señores, tenemos el placer de tener a nuestro amigo el embajador Miguel Mejía, ministro de Estado para Políticas de Integración Regional y secretario general del Movimiento de Izquierda MIU. Vamos a tratar los dos temas. Y necesariamente tenemos que comenzar con un movimiento en América del Sur que está cada día más fortalecido, y es, a pesar de la falta de Chávez, el movimiento de países en América del Sur se ha unificado más. ¿Cuál es la razón de la coerción de esos países? ¿Cuál es el común denominador por la que esa unidad ha aumentado? Yo creo que las sociedades modernas han entendido que el problema de la integración es el punto clave para el desarrollo y el progreso. Si usted une la economía de Sudamérica y la compara con otra parte, con otras latitudes, se dará cuenta que la unificación de esos países le da una gran potencialidad. Sume usted la economía aún con los problemas que pueda tener, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Ecuador. Cuando usted suma toda esa economía, y esa economía está sustentada en base a una voluntad política y en base a una identidad política, evidentemente que eso produce una gran potencialidad que se puede revertir en la mejoría de la calidad de vida de cada uno de los miembros de esos países. Y eso le da mayor facilidad para también discutir en bloque frente a otras latitudes, y es lo que ellos han hecho. Fíjense que están planteando zona económica y están planteando integrar no solamente ya a la gente de Sudamérica, están planteando integrar a gente del Caribe, y yo creo que eso es un paso de avance. La tendencia en el mundo moderno de hoy es la tendencia a la integración. Señor ministro, en ese mismo línea, con relación a los bloques de América Latina, que tal como usted señala, son muy importantes, sobre todo en esta época de tantas distorsiones económicas y políticas también, y muchas veces los gobiernos necesitan de este apoyo para poder concretizar algunos puntos y políticas que pueden ser buenas para todos los pueblos del continente. ¿En qué está la CELAC? Porque la Comunidad de los Pueblos de América Latina inició con mucha fuerza un sueño que tenía Chávez de unificar ciertos criterios de inicios del siglo XX sobre la unidad de América Latina, pero veo que se ha desvanecido. Después de la segunda cumbre no ha quedado en nada. ¿Qué ha pasado? No, la CELAC se reúnen de acuerdo a la metodología y la base metodológica de ellos se reúnen periódicamente. La reunión más reciente fue la que se hizo en Caracas, Venezuela, luego que Chile entregó la presidencia pro tempore a Venezuela. Y desde ahí, ustedes se recuerdan, ahí fue que produjo este insatisfecho solidario, Raúl González, la reacción frente a la República Dominicana, y donde Danilo le dio su respuesta al presidente de la República. La CELAC está trabajando y están identificando puntos que requieren maduración, yo diría, porque hablar de una moneda común, hablar de una zona económica, hablar de integración de otras áreas, otras regiones, son cosas que hay que madurarla bien, y eso requiere de un proceso de trabajo interno y de estudio para poder sacarlo hacia afuera. Yo creo que la CELAC se perfila como un instrumento de gran participación y con una visión más amplia y democrática. Miguel, el mercado centroamericano, la Unión Europea y ahora la unidad de los países de América del Sur, que están pensando en una unidad también, ¿cómo fue vista cuando se fundaron y cómo es vista por Estados Unidos esa tendencia que hay? Mire, los Estados Unidos se han dado cuenta que cometieron un error porque descuidaron el continente latinoamericano, descuidaron las regiones caribeñas, y entonces han tratado ya tardíamente de recobrar este continente, porque ya ellos han perdido el africano, el asiático, el europeo, le queda el continente latinoamericano, y ya de ahí también los chinos
se han dado cuenta también de la importancia del continente Pero latinoamericano. tú ves a los rusos y a los chinos por aquí andando. Pero por eso, pero que usted fíjese, doctor, los chinos ya han destinado un presupuesto altamente millonario para destinarlo al continente latinoamericano. Y los chinos, en esa carrera de competencia por controlar el continente latinoamericano, los chinos le han sacado la cabecita a los norteamericanos. Y entonces los rusos, como usted dice, con toda razón, también están pisando los talones a eso. Para eso nosotros como país tenemos que prepararnos. Yo digo, fracasó el modelo tradicional. Para nosotros sobrevivir a esta crisis, tenemos que innovar. Miguel, ¿y cuál es el paso que Estados Unidos debe dar sin que tú seas un consultante? ¿Debe comenzar a hacer ofertas para igualar lo que los chinos y los rusos ofrecen? ¿O debe de entablar situaciones de obstáculos a que no se den esas alianzas? Es que el problema no puede verse nada más de una óptica económica o comercial. Pero es económico. No, pero también es política. Si los Estados Unidos no logran la confianza del continente, de que el continente merece respeto, que los países y gobiernos del continente merecen respeto a su autodeterminación, difícilmente ellos puedan tener una aproximación económica. ¿Por qué? Porque una cosa o favorece o obstaculiza la otra. Y ellos tienen una actitud de que ellos quieren tener una visión meramente hegemónica y determinar y inmiscuirse en los asuntos de los otros países. Entonces es una limitante que los países que ya andan en un rumbo democrático y que tienen una conciencia de su autodeterminación no pueden, sobre el hecho de que vayan a brindarle facilidades comerciales o económicas, adherirse a una gente que no tiene respeto. Por ejemplo, nosotros dependíamos de la caña de azúcar, usted recuerda, ¿verdad, doctor? Y los Estados Unidos, cuando tenían algún disgusto con la República Dominicana o con cualquier país que tuviera una dependencia comercial de ellos, ¿qué hacían? Nos reducían la cuota azucarera y nos la redujeron a una manera tal que nosotros tuvimos que diversificar a la carrera del azúcar al turismo, y los terrenos de la siembra de caña de azúcar tuvimos que destinarlo entonces al turismo. ¿Por qué? Porque ellos no solamente utilizaban el problema de la cuota azucarera como un problema económico, sino también con un propósito político. Entonces esta es la diferencia de los procesos de integración que se están dando en Sudamérica, en Centroamérica, ¿entiendes? Tienen un contenido distinto, porque usted ve a la gente del SICA, que son los centroamericanos que recientemente se seleccionaron aquí en Punta Cana, también tienen proyectos en función de su necesidad y su conveniencia. Bien. Embajador Mejía, en cuanto a lo que son el comportamiento y las acciones del cuerpo diplomático dominicano, nosotros entendemos de que de un principio muchos gobiernos tienen una buena declaración de intenciones, de que las embajadas las embajadas se conviertan en centros para propiciar climas de inversiones, para propiciar o fomentar la oportunidad de negocios, la promoción de la oportunidad de negocio en República Dominicana. Entonces, ¿usted no cree como que ya actualmente la Cancillería ya no está asumiendo lo que es esa función de promotora de inversiones en territorio dominicano, ni está atrayendo a inversionistas, ni tecnología, ni intercambio cultural en conveniencia de nuestro país? Hay roles distintos. La Cancillería es el brazo ejecutor de la política exterior que dirige el jefe del Estado, que es el presidente de la República. Sí, pero los consulados... Pero hay otra instancia del gobierno que también tiene ese tipo de responsabilidad. Por ejemplo, el CDIR, que dirige Jean Alain García, tener el deber de promover las exportaciones. E Industria y Comercio, tener el deber también de promover el comercio en la República Dominicana. ¿Qué es lo que yo he hecho desde mi Ministerio de Integración Regional? Que yo he cogido un miembro de cada institución de esa. ¿Para qué? Para que no se produzca una especie de competencia de cuerpo y no vayan a pensar que estamos en una carrera de competencia, sino de tratar de elaborar políticas que se puedan convertir en política pública y que no generen celo. Pero cada quien juega su papel en ese sentido. Sí, pero el PLD ha sido muy cuidadoso, los dos presidentes, con respecto a esa integración. El ministro para Políticas de Integración Regional no es tan amplio como quizá uno piensa que es. Miguel Mejía conoce su rol y se ha limitado a aquellas naciones que él conoce su idiosincrasia y los detalles. Por ejemplo, Brasil, Venezuela, Cuba, las mismas islas del Caribe. Y en el Asia, tú coges Corea, coges China, Vietnam.
Exacto, China y Vietnam. La pregunta es la siguiente. Se habla mucho, pero a la hora de materializar cosas, por ejemplo, el tema de pagarle a Venezuela. Eso todavía no se ha vencido. Justamente se va a vencer, y nosotros no sabemos cómo va a estar Venezuela en el momento en que esos vencimientos lleguen. ¿Qué es lo que obstaculiza? Si tú tienes un buen embajador, como el caso de un embajador de Cuba o de Venezuela, que son buenos embajadores, pero hay algo allá que parece, Miguel, y tú lo conoces, que se está hablando con sordos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela? Es que las comisiones hacen falta para que las cosas caminen. Mire, déjenme responderle por lo primero. Yo, dentro de mis funciones de gobierno, no actúo en función de la visión de mi partido, sino en función de la línea que traza el jefe del Estado. Y aquí uno sencillamente aplica la política de la lenteja. O sea, no es la visión estratégica de mi partido lo que yo aplico aquí. Por eso no es cierto que yo limito mis acciones a aquellas naciones que tienen afinidad ideológica conmigo o que yo la tenga con ellos. No, lo que pasa, que tú más conoces. No, lo que pasa es, doctor, no, es que ya hablar de integración, yo no puedo ahora hablar de integración regional, de hablar con China, con Vietnam, Pero tú sabes bien por qué Danilo, antes de tomar posesión, voló por arriba de Venezuela y aterrizó en Brasil y no aterrizó en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, primeramente Danilo tiene una afinidad muy estrecha con Venezuela. No fue por casualidad que usted vio que en el proceso de la campaña un spot con la figura del presidente Lula. Ahí está dicho todo. Con Brasil. Con Brasil. Pero entonces Brasil también es un gran aliado, tan potente y tan importante como el de Venezuela. ¿Por qué él priorizó a Brasil y no a Venezuela? Bueno, ya eso cae en la discreción de él. Ahora, yo quiero dejar constancia de que mis funciones públicas no están determinadas por mi visión particular del partido, sino en función del interés del gobierno y de la plataforma política del gobierno. En ese sentido, por ejemplo, el presidente me acaba de otorgar, pese a lo que usted dice, que el presidente no me trata muy bien, y yo he sentido siempre de usted, no es, le agradezco su preocupación y su vigilancia. Pero el presidente me acaba de autorizar ahora, convóquese todos los cónsules del Caribe, para que usted ahora le hable de la integración, para que le demos tareas sobre la integración, para identificar comercio en la región. Entonces nosotros vamos por partes. El Caribe nosotros lo hemos dividido en este tipo de trabajo en tres bloques. Las Antillas neerlandesas, el Caribe oriental y la otra parte del Caribe. Y ahí estamos trabajando con esa política. Ahora, ¿qué pasa con Venezuela? Venezuela, en sus relaciones comerciales, económicas, prioriza la identidad política. A Venezuela le interesa más la identidad política que lo que pueda recaudar, lo que le pueda significar económicamente República Dominicana o todos los países del Caribe juntos. Qué interesante. Y cuando no se produce un nivel de afinidad política dentro del marco de la independencia que pueda tener cualquier gobierno, cuando se está desafinando en alguna de esas cosas, eso genera que ellos entonces tengan la suficiente cautela. El único país de todos los países que conforman Petrocaribe, que son como 18, que le ha dado dolor de cabeza a Venezuela, ha sido la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el pasado gobierno hubieron grupos creando desafecto con el gobierno de Chávez y se estaban beneficiando del gobierno de Hipólito, y con los mismos recursos que estaban obteniendo, el beneficio que facilitaba Venezuela al gobierno dominicano, estaban combatiendo al gobierno de Chávez. Entonces, eso requiere que ellos tengan su cautela en cuanto a manejar el tema comercial en ese sentido. Miguel, en el área política, todo el mundo sabe que el PLD le entregó la Cancillería al Partido Reformista y le hizo una Cancillería pequeña al MIU. ¿Es así o no es así? Usted es muy acucioso. Yo esta mañana, muy temprano aquí, me estuve orientando con toda la cosa suya. Mire, yo creo que en la alianza política se adquiere un derecho, y es de, si tú ayudas a ganar, tú tienes que ayudar a gobernar. Dentro de eso nosotros no hacemos mucho énfasis en ese tipo de cosas. Nosotros hemos acostumbrado a nuestra militancia de que vamos a una alianza política Sí, pero ¿cómo tú quieres que yo vea el MIU? Yo que no soy del MIU, ¿cómo tú quieres que los medios veamos esa alianza?
tú dices, nosotros no imponemos política, la transmite el presidente de la República. No, nosotros incidimos en la elaboración de la política. Lo que nosotros no podemos exigirle al presidente de la República que aplique el manifiesto comunista porque no ha ofrecido eso. Nosotros tenemos conciencia de que hemos ido a una alianza amplia, diversa y plural. Una alianza plurideológica y pluripartidista. Sí, pero acuérdate ahora, si que la primera vez en la historia de República Dominicana que un ex dirigente de izquierda real, porque Leonel era un bultico, no se sabe, de Nueva York, que yo qué. La primera vez que un indirigente de izquierda ocupa la presidencia es Danilo Medina. ¿O no? Danilo, él era en San Juan el jefe de eso. Bueno, pero a lo mejor se puede implementar el manifiesto comunista. Bueno, ojalá. Quiera Dios. Quiera Dios. Bien. Eso es parte de la curiosidad de usted. Sí, eso es. Yo creo que Danilo es una persona que ideológicamente es una persona muy avanzada. Pero Danilo está sintonizado con los signos del nuevo tiempo y con la realidad de la República Dominicana. Y en función de eso ha aplicado su política y su acción de gobierno. Y los resultados están ahí. Entonces hay que juzgarlo por lo que ha sido su resultado, no por lo que ha sido su pasado. Porque él pudo haber sido en el pasado un militante revolucionario y hoy está en la derecha, como hay mucho tanto por ahí renegado. Bien, sí, hay muchos renegados. Muchos renegados. Sí. Muchos amigos suyos, por cierto. Sí, seguro. Lo que pasa es que ha habido un cambio. Hay mucha gente que ya no son izquierdistas. Mire, sobre el asunto de la Cancillería. Quieren que lo veamos como izquierdistas. Mire, sobre el asunto de la Cancillería, debe decir lo siguiente. Le ha caído toda la desgracia a don Carlos Morales. Yo debo decir, me siento muy honrado con ser amigo de Carlos Morales. Y mi experiencia personal es que es un gran amigo, un hombre firme en sus decisiones. No es justo querer decir que todo el desorden que hay en Cancillería es el resultado de Carlos Morales, porque Carlos Morales no firma decreto, lo primero. Toda la persona que tiene un rango diplomático tiene que estar determinado por un decreto presidencial. Y Carlos no firma decreto presidencial. Entonces, ¿tú crees que el jefe de la diplomacia es el presidente? Claro, la Constitución así lo establece. Pero de hecho es así. De hecho es así. Es que Carlos no puede sugerir. Por eso fue que Trujillo dirigió la Cancillería en el momento de la crisis con Haití. No, porque él, el viceministro y el canciller estaba enfermo, asumió automáticamente él, de acuerdo al reglamento de ellos. Pero no es justo eso, don Julio, porque quien firma el decreto presidencial es el presidente, no Carlos Morales. Carlos Morales puede hacerle sugerencias al presidente. Miguel, y en el momento que el presidente rubrica un decreto, entendimos, ya es responsabilidad de él. Miguel, ¿cómo estamos con Venezuela? Muy bien. Yo acabo de venir de Venezuela ahora. No, tú estás bien, pero el país, ¿cómo está con Venezuela? El país está bien, doctor. Miguel. El país está bien. Vamos a darte las gracias y vamos a pedirte finalmente que nos diga ¿qué te gustaría que ocurra de aquí al final de la gestión de Danilo con respecto a esos países de la integración regional que tú te has encargado de acercar? Aumentar el intercambio comercial, cultural. ¿Es posible? Sí, sí. Por ejemplo, yo puedo decirle a todos... ¿Qué necesita, voluntad o cuarto? No se necesita cuarto. Voluntad política, y el presidente nos ha dado todas las facilidades para hacer el trabajo, lo estamos haciendo. Por ejemplo, yo puedo decirle brevemente, ya nosotros hemos llegado a un acuerdo con la Antilla neolandesa, que son Curazao, Aruba y San Martín. En San Martín van 2 millones, casi 3 millones de turistas todos los años. Y todos esos turistas que van ahí tienen que comer. Yo pensaba que nos quitan el turismo a nosotros. Bueno, Curazao va a 1,5 millones y en Aruba también. Ya nosotros vamos a firmar acuerdos con ellos. Está listo que el presidente próximamente firme los acuerdos con ellos. Ya estamos hablando de una flota mercante caribeña que se va a encargar de colocar los productos dominicanos directamente a esas islas, para sus visitantes, para su consumo y para ellos exportarlo a Europa. Entonces hay un gran potencial. Yo creo que eso es parte de la política de integración y de manera objetiva y sustantiva es los logros que estamos a corto plazo obteniendo de esta gestión. ¿Y Venezuela está queriendo productos de nosotros o hay obstáculos? Venezuela quiere de todo. Lo que pasa es que no ha habido un ordenamiento todavía aquí. Yo pienso que no le hemos sacado el debido provecho a Venezuela. ¿Y quién no por culpa de Venezuela, No por culpa de Venezuela. Yo creo que porque Venezuela pide medicamentos, medicina, productos de higiene. Venezuela pide de todo. Páguenos con bienes y servicios, fue la teoría de Chávez, para que ustedes no tengan que hacer desembolso y no se vayan a desestabilizar su economía. Y nosotros no vamos a aprovechar eso. Bueno. Están a mojar la parte del caballo, si que fulano organiza, si Petrocaribe, que no. Es juntar a los empresarios que ustedes tienen que ofrecer solo a ellos.
Sencillo. Porque tenemos que pagar la deuda hay que pagarla. No, me parece que hay un nudito por ahí, porque realmente hay empresas que quieren. Tú conoces a Miguel Mejía, nosotros queremos venderle, sin embargo. Pero yo no vendo. Parece que es que el Banco Central es que tiene que pagar los pesos. No, el Banco de Reserva. El Banco de Reserva. Banco de Reserva, pero es sencillo, porque ese dinero está ahí para pagar la deuda. Si no lo pagamos en bienes y servicios, tenemos que pagarlo en efectivo. Bien. Vamos a dar las gracias a Miguel Mejía, ministro de Estado para Políticas de Integración Regional y secretario general del MIU. Vamos a ver cómo va el MIU ahora, ¿verdad? Muy bien. Ya bien. Vamos creciendo. Gracias, Miguel. Gracias a usted.